Buenos días, estimados compañeros y respetado docente. Mi nombre es Francisco Granadillo, perteneciente al programa de Derecho de la Universidad de Santander, sede Valledupar. En este espacio voy a hablarles un poco acerca de la extinción de las obligaciones. Antes de poder entrar en materia, voy a darles un pequeño concepto de lo que es la extinción de las obligaciones. Podemos entender por la extinción de las obligaciones aquellos actos o hechos jurídicos en virtud de los cuales se puede disolver o se puede extinguir el vínculo obligatorio que une tanto al deudor con el acreedor. En nuestro Código Civil podemos encontrar testificado en su artículo 1625 la forma en cómo podemos extinguir las obligaciones, y las encontramos así de esta manera. Primero, por la solución o pago en efectivo. Segundo, por la novación. Tercero, por la transacción. Cuarto, por la remisión. Quinto, por la compensación. Sexto, por la confusión. Séptimo, por la pérdida de la cosa que se pueda deber o que se debe. Octavo, por la declaración de la nulidad o por la rescisión. Noveno, por el evento de la condición resolutoria. Y por último, la prescripción. Podemos identificar que esta numeración está algo incompleta porque junto con los modos de poder, junto con los modos de extinción, también vemos que hay relaciones que pueden existir entre otros, también que se puedan ver consagrados en la ley de la siguiente manera. Aquí encontramos la simple convención extintiva, encontramos la revocación unilateral, encontramos la muerte del acreedor o la muerte del deudor, también vemos la imposibilidad de la ejecución, también encontramos la resolución judicial y el pacto comisorio, también vemos la revocación judicial, la declaración judicial de simulación, también está la transacción y por último la pretensión de las acciones procesales. Ya entrando en materia en cada una de la extinción de las obligaciones, empecemos a hablar por el pago. En el artículo 1626 del Código Civil podemos definir, o él puede definir este pago como la prestación de lo que se pueda deber. Esta definición es omnicomprensiva, puesto que no solo se puede circunscribir la cancelación de las obligaciones en dinero. Aquí se paga una obligación de dar cuando se hace o cuando se puede hacer una tradición, ya sea de la especie o del género del objeto de la dicha dación. También se puede pagar la obligación de hacer cuando se entrega el producto contratado y se paga la obligación de no hacer mientras se abstiene de ejecutar el hecho prohibido. El pago en efectivo puede ser la prestación de lo que se debe, en donde el deudor efectivamente paga en la medida en que da lo que se le obligó a dar. También hace lo que se le obligó a hacer o lo que se le obligó a hacer si la obligación es de no hacer. Aquí encontramos una característica como lo es la causalidad de pago. Esto se puede definir o se puede decir que todo pago puede suponer una obligación persistente, la cual puede servir de causa, pues ya de no existir esta, dicho pago debería ser inválido. Sin embargo, para la firmeza del pago es necesario que la causa de este sea una obligación civil, sea una obligación perfecta. Basta de que ella, independientemente de otros casos, pueda ser natural. Aquí encontramos unas incógnitas como es y que a quién se le puede hacer el pago. Bueno, normalmente las obligaciones deben ser cumplidas por las personas o también al cargo que puede existir directamente o subsidiariamente, es decir, por el deudor absoluto o por su heredero. Aquí también se le puede hacer a los representantes legales o también los representantes convencionales, por los codeudores, o también se puede hacer la obligación indivisible o por quienes accedan a la obligación principal, que pueda ser ajena directamente como los fiadores o indirectamente como el propietario del bien hipotecado o el bien pignorado en garantía. Otra incógnita es a quién debe hacerse el pago. Bueno, directamente el pago debe hacerse al acreedor único por su representante. También se le puede hacer pago a la persona interesada en la solución de esta dicha deuda. También se le puede hacer el pago a un codeudor solidario.
También se le puede hacer el pago a un codeudor de las obligaciones indivisibles, también se le puede hacer el pago al fiador, al propietario de una cosa hipotecada o ignorada, o a cualquier persona que pueda estar interesada en la solución de esta dicha deuda. Otra incógnita que podemos identificar aquí es a quién debe hacerse este pago. Bueno, para que el pago sea válido, debe hacerse al acreedor, en donde el representante del acreedor puede ser un representante voluntario y también puede hacerse al poseedor de este dicho crédito. Aquí vemos unos efectos de pago en donde podemos ver que el pago se le hace a las personas enumeradas si son válidos, es decir, si produce los efectos propios de este método de poder extinguir las obligaciones. Aquí se soluciona absolutamente y se ve identificado el erga omnes, en donde este es el vínculo jurídico obligatorio. Otra incógnita que podemos identificar es dónde debe hacerse el pago. Bueno, el pago directamente debe hacerse en el domicilio condicional para el pago, es decir, aquellos que pueden estar interesados y pueden señalar como un domicilio para todos los efectos extrajudiciales de este dicho contrato, o solo para el pago de algunas obligaciones que ésta pueda generar, y que el deudor y el acreedor, salvo del caso de que posteriormente convenga una u otra cosa, debe atenerse a dicha estipulación. Si los contratantes guardan silencio respecto al lugar donde deba cumplirse dicha obligación, se debe pagar de la siguiente manera. A. Si es de cuerpo cierto, acá se hará el pago en el lugar en el que dicho cuerpo exista en el tiempo de constituirse la obligación. Y B. Si se trata de otra cosa, aquí se hará el pago en el domicilio del deudor. Ya otra faceta de la extinción de las obligaciones, podemos encontrar la novación. ¿Qué es la novación? Si nosotros revisamos un poco nuestro Código Civil, define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, lo cual queda por tanto extinguida. Aquí la novación puede efectuarse mediante tres modos. El primero de ellos es sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que pueda intervenir un nuevo acreedor o un nuevo deudor. Segundo, contrayendo el deudor en una nueva obligación respecto de un tercero y también declarándole en consecuencia la libertad de la obligación primitiva en el primer acreedor. Tercero, se sustituye un nuevo deudor diferente al antiguo que en consecuencia puede quedar libre. Aquí en esta tercera especie de la novación se puede efectuar sin el consentimiento del primer deudor. La nueva obligación que se produce después de esto puede diferir de la antigua por el objeto o por la causa, teniendo en cuenta de que aquí se ve identificado tanto el acreedor o por el deudor. Aquí vemos otra característica que es por el objeto. Aquí en esta modalidad de la novación puede ser real o subjetiva. Aquí se produce siempre que el acreedor consistente pueda liberar a su deudor, obligándole a éste a realizar una prestación distinta a la debida, ya sea de la misma clase, como de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, si yo debo 35 millones de pesos y yo convengo que con mi acreedor, una vez identificada esa suma, le puedo dar por parte de pago ya sea una casa o un vehículo. Otra característica es por la causa. En este tipo de novación se puede sustituir una nueva obligación con otra. Por ejemplo, debiendo yo los 35 millones de pesos por concepto del precio de una cosa que he comprado y convengo con el acreedor que le podría de pronto retener ese dinero a título de préstamo. En este tipo de novación, el acreedor y el deudor permanecen y la suma de dinero continúa siendo el objeto debido por la obligación que ya sea originaria o pueda nacer de una compraventa, y esta se puede extinguir y en su lugar se crea otra nueva emanada de un mutuo. En este tipo de novación se produce como consecuencia de la exclusión de los efectos del contrato que le dio el nacimiento a la primera obligación primitiva. Otra característica de la novación es por el deudor. Aquí, en esta novación, por cambio del deudor, se requiere siempre el consentimiento del acreedor y el nuevo deudor, no así el del deudor primitivo,
quien puede prestarlo o no. Como por ejemplo, debiendo los 35 millones de pesos y convengo con mi acreedor en que esta suma de pronto le será pagada por un deudor mío, quien también consistente en ello, y así dicho acreedor me declara libre de la deuda para con él, la deuda que yo puedo tener con él. También puede darse de que el deudor o cualquier persona legitimada para pagar esta dicha deuda conviene con el acreedor, teniendo en cuenta que no se necesita el consentimiento del deudor inicial en hacerse cargo de esta dicha deuda, y este último puede liberar al deudor primitivo con la deuda que acabo de nombrar anteriormente. Otra característica de la novación es por el acreedor. O sea, para que se dé la novación por cambio de acreedor, siempre es necesario tener en cuenta el consentimiento del deudor, porque de faltar el negocio entre el acreedor primitivo y el acreedor sustantivo diría o deriva hacia otra figura diferente, como puede ser la cesión de crédito o la cesión del pago con la subrogación legal o convencional. Bueno, independientemente de esto, lo mismo puede suceder si falta la intención novatoria que determina la extinción del vínculo originario y el nacimiento de otro que pueda ser eternamente nuevo. La novación, aparte de esta característica, posee unos requisitos que son importantes reconocer. Para que se pueda hablar de que existe una novación, debe cumplirse varias condiciones esenciales, que son las siguientes. Primero, para que haya novación, debe existir de dos obligaciones sucesivas. Debe haber una validez de la causa de ambas obligaciones. Debe encontrarse una diferencia entre estas dichas obligaciones. Debe existir una capacidad de las partes y, por último, una intención de novar. La novación también posee unos efectos, como lo es la primera de ellas, la sustitución de las obligaciones. Aquí podemos encontrar que el efecto principal de la novación es de extinguir la obligación persistente y a la vez generar otra obligación donde pueda darse un nuevo reemplazo de aquella. La segunda es los codeudores solidarios y subsidiarios. Bueno, conforme lo encontramos en el artículo 1704 del Código Civil, la novación libera a los deudores solidarios y subsidiarios que no han accedido a ella. Otra característica es la extinción y la reserva de las prendas e hipotecas. Como bien sabemos, estos derechos reales de garantía son como unos accesorios de la obligación que puedan caucionar. Es decir, si se puede extinguir en esta, aquellos también se extinguen, pero el Código Civil permite la reserva de estas prendas e hipotecas, como son la reserva que requiere el consentimiento del dueño del bien pignorado, hipotecado. También vemos la reserva que no puede variar el objeto del derecho real de garantía, ni tampoco puede aumentar el monto de esta. Otra característica también es la extinción de los privilegios, en donde vemos en nuestro Código Civil, en el artículo 1700, donde dice que los privilegios de la primera deuda debe siempre extinguirse por la novación. Y por último, vemos la extinción de los intereses. Bueno, aquí ni los intereses moratorios ni los remuneratorios pasan a la nueva obligación, pero como los intereses son un accesorio del crédito, las partes pueden trasladarse al crédito nuevo. Independientemente de esta característica, hay una que es demasiado importante, que tiene que ver con la cláusula penal. Aquí la estipulación de una cláusula penal, aunque sea posterior a la formación de la obligación principal, no implica la novación de esta, a menos de que se pueda pactar de que el quebrantamiento de dicha obligación principal solamente era de dar lugar a la pena, y que el acreedor, al presentar dicho quebrantamiento, solo puede exigir la pena. Ya saliendo de la novación, otra forma de poder extinguir las obligaciones es por la transacción. Aquí, con la conformidad o con lo señalado en el artículo 2469 del Código Civil, habla que la transacción es un contrato en que las partes pueden determinar extrajurídicamente un litigio pendiente o que precave un litigio eventual. Esto no es una transacción al acto, que solo puede consistir en la renuncia de un derecho que no se disputa. Para que se dé una transacción es necesario tener en cuenta que sea legalmente capaz, que ésta consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio,
que recaiga sobre un objeto lícito y por último que tenga una causa lícita. Otra forma de distinguir las obligaciones es por la remisión. Esto es un modo muy convencional que consiste en el perdón que le da una deuda y que hace el acreedor al deudor. La remisión posee unos requisitos importantes, los cuales se ven unos actos jurídicos tales como la capacidad legal, el consentimiento sano, el objeto y la causa del ilícito, y los espaciales de ciertos actos como los solemnes. Además de estos requisitos, para la remisión también se hace necesario otros requisitos que son también de grata importancia, como lo son que si tal derecho debe mirarse exclusivamente al interés del renunciante y no debe estar legalmente prohibida en su renuncia. También si puede realizarlo el acreedor, en la cual puede ser hábil para disponer de una cosa que es un objeto de ella, es decir, que el acreedor lealmente sea capaz. Tercero, también vemos que la remisión de una deuda que verse sobre bienes raíces y puede estar sujeta al otorgamiento de una escritura pública o del registro de esta. Y otra característica que vemos identificada en el artículo 1712, en donde exige la solemnidad de la insinuación o la licencia judicial para la remisión en los mismos casos en que ella se necesite para poder ejercer la donación. Otra forma de distinguir las obligaciones es bajo la compensación. Este método de distinguir estas dichas obligaciones son recíprocas entre dos personas, ya que aquí pueden evitar un doble de pago entre estas mismas. En este modo de distinguir las obligaciones hay una cavidad siempre, que es que cada persona o las partes sea a la vez acreedora y deudora de otras cosas de géneros iguales y que por ello puedan ser fungibles o intercambiables entre sí. La clasificación de la compensación podemos verla atendiendo los distintos modos en que puede actuar la compensación y que se clasifica en legal, convencional, en facultativa y judicial. Otra forma de distinguir las obligaciones es bajo los preceptos de la confusión. Bueno, en este modo de distinguir las obligaciones por la concurrencia en una misma persona de las calidades del acreedor y el deudor. Aquí la confusión puede presentarse en el campo de los derechos reales como en la línea de los créditos. La causa de la confusión en la asociación jurídica, teniendo en cuenta que por qué el traspaso del derecho de la deuda del acreedor o deudor debe ser respectivamente ante otra persona. Ya, aquí vemos una característica como la pérdida de la cosa que se debe. Eso es otra manera de poder distinguir las obligaciones. En esta vemos implementada que la imposibilidad puede abarcar por igual tanto las obligaciones de dar o de entregar cualquier cosa y que tiene por objeto la realización o la abstención de cualquier otra prestaciones distintas. En el artículo 1729 del Código Civil nos indica que cuando el cuerpo cierto que se debe perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe o si se extingue la obligación. Esa imposibilidad de ejecución no solo se refiere a las cosas físicas o las cosas materiales, sino que también abarca la parte moral, es decir, cuando se hace la relación del objeto ilícito. Otra manera de distinguir las obligaciones, ya sea por la declaración de la nulidad o por la rescisión. Aquí vemos que en el artículo 1551 del Código Civil se establece que se puede entender por nulo todo acto o contrato que falte uno de los requisitos que la ley pueda prescribir para el valor del mismo y que tenga en cuenta un acto o contrato según su especie y la calidad del estado de las partes también hay que tenerla en cuenta. Aquí la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Ya habiendo dicho las disposiciones legales donde podemos encontrar regulados tanto la rescisión como la nulidad. Otra manera de poder extinguir las obligaciones, bueno, antes de eso voy a darle una diferencia porque son cosas que uno se le viene a la mente, una diferencia entre rescisión y la nulidad.
Aunque tiende a confundirnos un poco los términos de nulidad y rescisión, la nulidad existe cuando el acto carece de algún requisito esencial que puede hacerse o que considere como un hecho. La rescisión es cuando el acto que aparece válido por haberse guardado, ya sea en su forma en lo exterior, contiene algún vicio que podrá hacer que se impidan sus efectos, y si alguna de estas partes lo pidiere, en especial podría ser perjudicado. Otra forma de extinguir las obligaciones es por la condición resolutoria. Esta consiste en que la obligación que se tiene depende de un hecho condicionante a que sea subordinada la existencia actual de esta, como sucede de pronto con el fiador, que ha garantizado que su obligación principal mientras el deudor mantiene o realiza una determinada actividad comercial. Si el comerciante o el deudor cambia de dicha actividad, la obligación que va a tener el fiador ahora se puede extinguir. Y por último, vamos a ver la prescripción. Acá la prescripción es el método de extinguir los derechos patrimoniales en general, como los derechos reales, los derechos crediticios u obligaciones, y también la caducidad de ciertas acciones que no tiene por objeto la efectividad de un específico derecho patrimonial, como las acciones de la nulidad, la rescisión, la revocación y resolución de los actos, también los contratos. Bueno, por el efecto extintivo de estas causales se denomina prescripción extintiva o liberatoria. Y de esta manera culmino con mi intervención. Muchísimas gracias.